No quería perder tiempo jugando con él. Dije sin más ni más lo que me ocurría. Expliqué con todo el cuidado posible cada detalle de mi prolongada alucinación nocturna. Él escuchó sin interrumpir. No podía, sin embargo, conservar la seriedad, y 2 veces le ganó la risa, pero recobró en el acto la compostura. En 3 o 4 ocasiones pedí sus comentarios. Se limitó a menear la cabeza como si todo el asunto fuera también incomprensible para él. Cuando terminé mi recuento me miró y dijo: «Te ves de la chingada. A lo mejor necesitas ir al matorral». Soltó una breve risa, como un cacareo, y añadió que me quitara las ropas y las exprimiera para que se secaran. La luz del sol era radiante, había muy pocas nubes. Era un fresco día de viento. Don Juan se alejó, diciéndome que iba a buscar unas plantas y que yo debía ponerme en orden y comer algo y no llamarlo hasta hallarme calmado y fuerte. Mi ropa estaba en verdad mojada. Me senté en el sol a secarme. Sentí que la única manera de relajarme era sacar mi libreta y escribir. Comí mientras trabajaba en mis notas. Después de un par de horas me hallaba más tranquilo y llamé a don Juan. Respondió desde un sitio cercano a la cumbre de la colina. Me dijo que recogiera los guajes y subiese a donde se encontraba. Cuando llegué al sitio lo encontré sentado en una roca lisa. Abrió los guajes y se sirvió comida. Me dio 2 grandes trozos de carne. Yo no sabía por dónde empezar. Había muchas cosas que deseaba preguntarle. Él parecía consciente de mi estado de ánimo y rió con gran deleite. «¿Cómo te sientes?», preguntó parodiando amabilidad. No quise decir nada, seguía trastornado. Don Juan me instó a tomar asiento en la laja. Dijo que esa piedra era un objeto de poder y que yo me renovaría después de estar allí un rato. «Siéntate», me ordenó con sequedad. No sonreía, su mirada era penetrante. Obedecí automáticamente. Dijo que al actuar de mala gana estaba yo tratando con descuido el poder y que si no ponía un alto, el poder se volvería contra nosotros y jamás saldríamos con vida de aquellos montes desolados. Tras una pausa momentánea preguntó en tono casual: «¿Cómo va tu soñar?». Le expliqué cuán difícil se había vuelto el darme la orden de mirar mis manos. Al principio había sido relativamente fácil, quizá por la novedad del concepto. No tenía yo el menor problema para recordarme que debía mirarme las manos. Pero la excitación se había gastado, y algunas noches no podía hacerlo en absoluto. «Debes ponerte una banda en la cabeza cuando te vayas a dormir», dijo él. Conseguir una banda tiene sus dificultades. No puedo dártela, porque tú mismo debes hacerla desde el principio. Pero no puedes hacerla hasta que no tengas una visión de ella al soñar. ¿Ves lo que te decía? La banda tiene que hacerse de acuerdo a la visión particular. Y debe tener una tira a lo largo que ajuste bien en la cabeza. O muy bien puede ser una gorra apretada. Soñar es más fácil cuando se tiene un objeto de poder encima de la cabeza. Podrías usar tu sombrero o ponerte capucha como un fraile y luego dormirte. Pero esas cosas solo causarían sueños intensos, no soñar. Quedó en silencio un momento y luego procedió a decirme, en rápida andanada verbal, que la visión de la banda no tenía que ocurrir exclusivamente al soñar, sino que podía presentarse en estados de vigilia y como resultado de cualquier evento ajeno y sin relación alguna, como el observar el vuelo de las aves, el movimiento del agua, las nubes y así por el estilo. Un cazador de poder vigila todo, prosiguió, y cada cosa le dice algún secreto. «¿Pero cómo puede uno estar seguro de que las cosas dicen secretos?», pregunté. Pensé que tal vez tenía una fórmula específica que le permitía hacer interpretaciones correctas.
La única forma de estar seguro es seguir todas las instrucciones que te he estado dando desde el primer día que viniste a verme, me dijo. Para tener poder hay que vivir con poder. Sonrió benévolo. Parecía haber perdido su fiereza, incluso me dio un leve codazo en el brazo. Come tu comida de poder, me instó. Empecé a mascar un poco de carne seca, y en ese momento tuve la súbita ocurrencia de que tal vez la carne contenía una sustancia psicotrópica. De allí las alucinaciones. Por un momento casi sentí alivio. Si don Juan había puesto algo en la carne, mis espejismos eran perfectamente comprensibles. Le pedí decirme si había cualquier cosa en la carne de poder. Rió, pero sin dar una respuesta directa. Insistí, asegurándole que no estaba enojado, ni siquiera molesto, pero tenía que saber para poder explicar a mi propia satisfacción los eventos de la noche pasada. Lo insté a decirme la verdad. Traté de sacársela con halagos y finalmente le supliqué. «Estás más loco que una cabra», dijo él, meneando la cabeza en un gesto de incredulidad. «Tienes una tendencia insidiosa, insistes en tratar de explicarlo todo a tu satisfacción. No hay nada en la carne más que poder. El poder no lo puse yo, ni ninguna otra persona, sino el poder mismo. Es la carne seca de un venado, y ese venado fue un regalo para mí en la misma forma en que cierto conejo fue regalo para ti no hace mucho. Ni tú ni yo pusimos nada en el conejo. No te pedí secar la carne del conejo porque ese acto requería más poder del que tenías. Sin embargo, te dije que comieras la carne. No comiste casi nada, a causa de tu propia estupidez. Lo que te sucedió anoche no fue un chiste ni una maldad. Tuviste un encuentro con el poder. La niebla, la oscuridad, el trueno y la lluvia tomaban parte en una gran batalla de poder. Tuviste la suerte de un tonto. Un guerrero daría cualquier cosa por una batalla así. Mi argumento fue que el evento no podía ser una batalla de poder porque no había sido real. ¿Y qué cosa es real?, me preguntó don Juan con mucha calma. Esto, lo que estamos viendo es real, dije, señalando en derredor, pero también lo era el puente que viste anoche, y también el bosque y todo lo demás. Pero si eran reales, ¿dónde están ahora? Están aquí. Si tuvieras suficiente poder podrías hacer que volvieran. En este momento no puedes porque te parece muy útil seguir dudando y discutiendo. No lo es, amigo mío, no lo es. Hay mundos sobre mundos, aquí mismo frente a nosotros, y no son otra cosa de risa. Anoche, si no te hubiera agarrado el brazo, habrías caminado por ese puente, quisieras o no, y un poco más temprano tuve que protegerte del viento que te andaba buscando. ¿Qué habría sucedido si usted no me hubiera protegido? Como no tienes poder suficiente, el viento te habría hecho perder el camino, y a lo mejor hasta te mataba empujándote a un barranco. Pero la niebla fue, anoche, lo último. Dos cosas pudieron pasarte en la niebla. Pudiste cruzar el puente hasta el otro lado, o pudiste caerte y matarte. Cualquiera de las dos habría dependido del poder. Pero una cosa es cierta, si no te hubiera protegido, habrías tenido que caminar por ese puente fuera como fuera. Esa es la naturaleza del poder. Como ya te dije, te manda, y sin embargo está a tus órdenes. Anoche, por ejemplo, el poder te habría forzado a cruzar el puente, y habría estado a tu disposición para sostenerte mientras cruzabas. Te detuve porque sé que no tienes medios de usar el poder, y sin poder el puente se hubiera caído. ¿Vio usted el puente, don Juan? No, nada más vi poder. Podría haber sido cualquier cosa. El poder para ti esta vez fue un puente. No sé por qué un puente. Somos criaturas misteriosas. ¿Ha visto usted alguna vez un puente en la niebla, don Juan? Nunca. Pero eso es porque no soy como tú. Vi otras cosas. Mis batallas de poder son muy distintas de las tuyas. ¿Qué vio usted, don Juan? ¿Me lo puede decir? Vi a mis enemigos durante mi primera batalla de poder en la niebla. Tú no tienes enemigos, no odias a la gente. Yo sí, en aquel entonces, mi pasión era odiar gente. Ya no lo hago,
He vencido mi odio, pero aquella vez mi odio estuvo a punto de destruirme. Tu batalla de poder, en cambio, fue nítida, no te consumió. Tú solo te estás consumiendo ahora con tus ideas y tus dudas estúpidas. Esa es tu manera de entregarte y sucumbir. La niebla fue impecable contigo. Tienes afinidad con ella. Te dio un puente estupendo y ese puente estará allí en la niebla de ahora en adelante. Se te revelará una y otra vez hasta que un día tendrás que cruzarlo. Te recomiendo mucho que a partir de este día no te metas solo en sitios con niebla hasta que sepas lo que haces. El poder es un asunto muy extraño. Para tenerlo y disponer de él, hay que tener poder por principio de cuentas. Es posible, sin embargo, irlo juntando poco a poco hasta tener lo suficiente para sostener en una batalla de poder. ¿Qué es una batalla de poder? Lo que te ocurrió anoche fue el principio de una batalla de poder. Las escenas que contemplaste eran el asiento del poder. Algún día tendrán sentido para ti. Esas escenas tienen mucho sentido. ¿No puede usted decirme qué sentido tienen, don Juan? No, esas escenas son tu propia conquista personal, que no puedes compartir con nadie. Pero lo ocurrido anoche fue solo el principio, una escaramuza. La verdadera batalla tendrá lugar cuando cruces ese puente. ¿Qué hay al otro lado? Solo tú lo sabrás, y solo tú sabrás qué hay al final de aquella vereda en el bosque. Pero todo eso es algo que puede o no puede pasarte. Viajar por esas veredas y puentes desconocidos depende de tener suficiente poder propio. ¿Qué pasa si uno no tiene poder suficiente? La muerte siempre está esperando, y cuando el poder del guerrero mengua, la muerte simplemente lo toca. Por eso, aventurarse a lo desconocido sin ningún poder es estúpido. Solo se encuentra la muerte. Yo no escuchaba en verdad, seguía jugando con la idea de que la carne seca podía haber sido la gente que produjo las alucinaciones. Entregarme a ese pensamiento me aplacaba. No te esfuerces queriendo resolverlo, dijo, como si leyera mi mente. El mundo es un misterio. Esto, lo que estás mirando, no es todo lo que hay. El mundo tiene muchas cosas más, tantas que es inalcanzable. Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces en realidad es tratar de volver familiar el mundo. Tú y yo estamos aquí mismo, en el mundo que llamas real, simplemente porque los dos lo conocemos. Tú no conoces el mundo del poder, por eso no puedes convertirlo en una escena familiar. Usted sabe que en realidad no le puedo discutir ese punto, dije, pero mi mente tampoco puede aceptarlo. Rió y me tocó levemente el brazo. De veras estás loco, dijo, pero no importa. Yo sé lo difícil que es vivir como un guerrero. Si hubieras seguido mis instrucciones y ejecutado todos los actos que te enseñé, ya habrías tenido poder suficiente para cruzar el puente aquel, poder suficiente para ver y para parar el mundo. Pero, ¿por qué tengo yo que querer poder, don Juan? Ahora no se te ocurre una razón, pero si guardas suficiente poder, el mismo poder te hallará una buena razón. Suena locura, ¿verdad? ¿Para qué quería usted poder, don Juan? Soy como tú, no quería, no hallaba razón para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí las instrucciones que me daban. O nunca creí seguirlas. Sin embargo, pese a mi estupidez, junté suficiente poder y un día mi poder personal hizo desplomarse el mundo. Pero ¿para qué querría alguien parar el mundo? Nadie quiere, esa es la cosa. Nada más ocurre. Y una vez que sabes cómo parar el mundo, te das cuenta de que hay razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar el mundo por una razón específica y luego restaurarlo para seguir viviendo. Le dije que tal vez la forma más segura de ayudarme sería dándome un ejemplo de razón específica para derribar el mundo. Permaneció callado un tiempo. Parecía estar pensando qué decir. No puedo decirte eso, dijo. Se necesita demasiado poder para saberlo.
Algún día vivirás como guerrero, pese a ti mismo. Para tal entonces, habrás quizá guardado suficiente poder personal para responder tú mismo esa pregunta. Te he enseñado casi todo lo que un guerrero necesita conocer para lanzarse al mundo a juntar poder por sí solo. Pero sé que no puedes hacerlo y debo ser paciente contigo. Sé de plano que se necesita luchar toda una vida para estar a solas en el mundo del poder. Don Juan miró el cielo y las montañas. El sol ya descendía hacia el oeste y en las montañas se formaban rápidamente nubes de lluvia. Yo no sabía la hora, había olvidado dar cuerda a mi reloj. Le pregunté si podía decirme qué hora era, y tuvo tal ataque de risa que rodó de la laja y fue a parar en el matorral. Se puso de pie y estiró los brazos, bostezando. Es temprano, dijo. Debemos esperar hasta que se junte niebla en la cima de la montaña, y luego debes pararte tú solo en esta laja y agradecer a la niebla sus favores. Deja que llegue y te envuelva. Yo estaré cerca para prestar ayuda, si es necesario. Por algún motivo, la perspectiva de quedarme a solas en la niebla me aterraba. Me sentí idiota por reaccionar de ese modo irracional. No puedes dejar estos montes desolados sin dar las gracias, dijo él en tono firme. Un guerrero jamás vuelve la espalda al poder sin pagar los favores recibidos. Se acostó boca arriba con las manos detrás de la cabeza y se cubrió el rostro con el sombrero. ¿Cómo he de esperar la niebla?, pregunté. ¿Qué hago? Escribe, dijo a través del sombrero, pero no cierres los ojos ni le des la espalda. Traté de escribir, pero no podía concentrarme. Me puse en pie y fui de un lado a otro, inquieto. Don Juan alzó su sombrero y me miró con aire de molestia. Siéntate, me ordenó. Dijo que la batalla de poder todavía no terminaba y que yo debía enseñar a mi espíritu a ser impasible. Nada de lo que hiciera debería revelar lo que en realidad sentía, a menos que deseara quedarme atrapado en esos montes. Se sentó y movió las manos en un ademán de urgencia. Dijo que yo debía actuar como si no hubiese nada fuera de lo común, porque los sitios de poder, como ese en el que estábamos, tenían la propiedad de absorber a quien se hallaba inquieto, y en tal forma uno podía desarrollar lazos extraños y dañinos con un lugar. Estos lazos lo anclan a uno a un sitio de poder, a veces por toda la vida, dijo, y este no es el sitio para ti. No lo hallaste por ti mismo, con que fájate y no pierdas los calzones. Sus advertencias me hicieron efecto de fórmula mágica. Escribí durante horas sin interrupción. Don Juan volvió a dormirse y no despertó hasta que la niebla estaba a unos 100 metros de distancia, descendiendo de la cumbre del monte. Se puso en pie y examinó el derredor. Lo miré en torno sin volver la espalda. La niebla ya había invadido las tierras bajas, descendiendo de las montañas a mi derecha. A mi izquierda el paisaje estaba despejado. El viento, sin embargo, parecía venir de la derecha y empujaba la niebla a las tierras bajas como para rodearnos. Don Juan me susurró que permaneciera impasible, parado donde me hallaba, sin cerrar los ojos, y que no debía moverme a ningún lado mientras la niebla no me rodeara por entero. Sólo entonces sería posible iniciar nuestro descenso. Se refugió al pie de unas rocas, algunos metros atrás de mí. El silencio en aquellas montañas era algo magnífico y al mismo tiempo imponente. El suave viento que transportaba la niebla me daba la sensación de que ésta silbaba en mis oídos. Grandes trozos de niebla venían cuesta abajo como conglomerados sólidos de materia blancuzca que rodaran hacia mí. Oí la niebla, era una mezcla peculiar de olor a cervo y fragante, y entonces me vi envuelto en ella. Tuve la impresión de que la niebla operaba sobre mis párpados. Se sentían pesados y quise cerrar los ojos. Tenía frío, la garganta me daba comezón y quería toser, pero no me atrevía. Alcé la barbilla
y estiré el cuello para disipar la tos, y al alzar la vista tuve la sensación de que podía ver concretamente el espesor del blanco de neblina. Era como si mis ojos pudieran trazar el espesor atravesándolo. Los ojos empezaron a cerrárseme y no me era posible luchar contra el deseo de dormir. Sentí que en cualquier momento iba a derrumbarme por tierra. En ese instante don Juan dio un salto y me aferró por los brazos y me sacudió. El sobresalto bastó para restaurar mi lucidez. Me susurró al oído que corriera cuesta abajo lo más rápido posible. Él iría detrás porque no quería que lo aplastaran las rocas que yo echara a rodar en mi camino. Dijo que yo era el guía, pues se trataba de mi batalla de poder, y que necesitaba claridad de abandono para sacarnos de allí sanos y salvos. Dale, dijo en voz alta. Si no tienes el ánimo de un guerrero, nunca saldremos de la niebla. Titubeé un momento. No estaba seguro de poder hallar el camino para bajar de esos montes. ¡Corre, conejo! Gritó don Juan, empujándome con suavidad ladera abajo. Domingo, enero 28 de 1962. A eso de las 10 de la mañana, don Juan entró en su casa. Había salido al romper el alba. Lo saludé, chasqueó la lengua y en son de guasa me dio la mano y me saludó ceremoniosamente. Vamos a ir a un viajecito, dijo. Vas a llevarnos a un sitio muy especial en busca de poder. Desplegó 2 redes portadoras y puso en cada una 2 guajes llenos de comida, las ató con un mecate y me entregó una de ellas. Viajamos sin prisa hacia el norte y al cabo de unos 600 kilómetros dejamos la carretera panamericana y tomamos un camino de grava hacia el oeste. Mi coche parecía haber sido el único vehículo en la carretera durante varias horas. Mientras seguíamos adelante, advertí que no podía ver por el parabrisas. Me esforcé desesperadamente por mirar los alrededores, pero estaba demasiado oscuro y el parabrisas se hallaba cubierto de polvo y de insectos aplastados. Dije a don Juan que debía detenerme para limpiar mis parabrisas. Me ordenó seguir adelante. Aunque tuviera que ir a 2 kilómetros por hora, sacando la cabeza por la ventanilla para ver adelante. Dijo que no podíamos detenernos hasta alcanzar nuestro destino. En cierto sitio me indicó doblar a la derecha. Estaba tan oscuro y había tanto polvo que ni los faros eran de mucha ayuda. Me salí del camino con gran nerviosismo. Tenía miedo de atascarme, pero la tierra estaba apretada. Manejé unos 100 metros a la menor velocidad posible, sosteniendo la puerta abierta para mirar hacia afuera. Por fin don Juan me dijo que parara. Añadió que me había estacionado justamente detrás de una roca enorme que ocultaría mi coche a la vista. Bajé del auto y me puse a caminar, guiado por los faros. Quería examinar el entorno, porque no tenía idea de dónde estaba. Pero don Juan apagó las luces. Dijo muy alto que no había tiempo que perder, que cerrara mi coche, para que nos pusiéramos en marcha. Me entregó mi red con guajes. Estaba tan oscuro que tropecé y estuve a punto de dejarlas caer. En tono firme y suave, don Juan me ordenó tomar asiento hasta que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad. Pero mis ojos no eran el problema. Ya fuera del coche podía ver bastante bien. Lo malo era un nerviosismo peculiar que me hacía actuar como si estuviese distraído. Veía todo nada más por encima. ¿A dónde vamos?, pregunté. Vamos a caminar en completa oscuridad a un sitio especial, me dijo. ¿Para qué? Para saber de cierto si eres o no capaz de seguir cazando poder. Le pregunté si lo que proponía era una prueba y si, en caso de que no la pasara, seguiría hablándome y diciéndome de su conocimiento. Escuchó sin interrumpir. Dijo que lo que hacíamos no era una prueba, que estábamos esperando una señal, y si la señal no llegaba, la conclusión sería que yo no había tenido éxito en mi cacería de poder, en cuyo caso me vería libre de cualquier imposición futura y podría hacer todo lo estúpido que me viniese en gana.
Dijo que sin importar lo que pasara, él era mi amigo, y siempre me hablaría. De algún modo, yo sabía que iba a fallar. La señal no vendrá, dije en broma, lo sé. Tengo un poquito de poder. Rió y me dio palmaditas en la espalda. No te apures, repuso. La señal vendrá. Yo lo sé. Tengo más poder que tú.